Venga, Alberto Negro, Radio Euskadi, cuando quieras. Apa, Geray, Egunon. Apa. Te voy a preguntar por unas manifestaciones que realizaste hace un mes con el parón de liga anterior. Llegaste a decir que la gente no valoraba vuestro trabajo y que todo era criticar y criticar. La situación no parece haber cambiado demasiado después de estos últimos partidos. ¿Cómo ves las cosas? ¿Tienes algo que matizar de aquello que dijiste en su momento y que sentó tan mal en buena parte de la afición? Gracias. Sí, bueno, al final está claro que en ese momento ni me expresé correctamente ni se tradujo bien lo que quería decir, ¿no? Que al final era que lo que no aceptábamos era pues algunos insultos o algunas palabras que no eran correctas, pero las críticas de la afición del Atleti y todo lo que tenga que ver con ellas, al final nosotros las aceptamos, las asumimos y las intentamos corregir en los entrenamientos, en los partidos, intentamos mejorar y sabemos que la afición del Atleti para nosotros es esencial, ¿no? Este año, pues por desgracia, no la podemos tener en San Mamés, la echamos mucho de menos, está claro, porque al final nos hace un jugador más cuando jugamos en casa y su apoyo es vital para ganar los partidos que tenemos en casa y sí que es verdad que esas palabras no me expresé correctamente. Hola, Geray, Alfonso Arrandi, Diario As. Por lo tanto, si ahora esa afición o los medios de comunicación decimos que no estáis bien, que el otro día en el Sadar fue un poco más de lo mismo, lo de Vitoria, que las críticas ahora estén sobre vuestro juego, ¿las admitís? Gracias. Obviamente que las admitimos, sabemos que tenemos muchísimas cosas que corregir, no se nos están dando bien o por decirlo de alguna manera los últimos partidos, salvo el de Levante que quizá fue un pequeño claro en la oscuridad que llevamos, y es verdad que tenemos que corregir varias cosas, sobre todo el acierto de cara a gol, ¿no? Que para nuestros delanteros pues darle esa confianza, darle esos goles, y en defensa sí que es verdad que bueno, prácticamente lo que llevamos con Gaizka durante mucho tiempo, no nos tiran prácticamente a puerta, no concedemos prácticamente ocasiones, últimamente prácticamente ni concedemos siquiera que nos saquen saques de esquina, corners o balón parado, que podemos sufrir un poquito, tampoco lo están consiguiendo, y al final en un pequeño error cada partido se nos va y nos duele muchísimo. Y respecto al juego, pues bueno, últimamente estamos intentando pues tener un poquito más la pelota, ¿no? Moverla de lado a lado y como he dicho antes, al final yo creo que en ese 3/4 de final de campo, ¿no? Nos falta ese último pase, esa última finalización que llegue y que lleguen los goles, que es de lo que estamos un poquito faltos, yo creo. Hola, muy buenas, Diego González, Cadena SER. Bueno, has hecho como los médicos ahora mismo. Has detectado perfectamente el problema. Ahora se trata de poner soluciones. Sabes dónde están los problemas del equipo, sabéis dónde están los problemas del equipo. Y para solucionarlos, ¿qué hace falta? Dosis de fe, credibilidad, confianza. ¿Es eso lo que está faltando en el vestuario en estos partidos? Gracias. Bueno, yo al final veo al equipo siempre enchufado, siempre metido en los entrenamientos durante toda la semana, antes de los partidos, incluso en el calentamiento de antes del partido nos veo súper enchufados. Veo a los delanteros con ganas de hacer gol, con ganas de llegar a ese final de tramo de campo y acabar la jugada, y pues yo no te sé dar la solución. Sí que es verdad que desde atrás intentamos mover la pelota, intentamos que nos creen pocas ocasiones, pues quizás un último pase sí que podemos dar, muchísimas cosas. Pero yo creo que es cosa de los jugadores, de que tenemos que mejorar en esa fase, y creo y estoy seguro de que llegará y que al final les vamos a dar de comer a nuestros delanteros que lo necesitan ahora
ahora más que nunca. John Zubi, te toca a ti. Sí, Egunon, Geray, te tengo que hacer una pregunta pues un poquito delicada, dada la situación económica. Os habéis tenido que apretar el cinturón, las perspectivas no son buenas. ¿Cuál es vuestra disposición en este sentido a la hora de bajaros los emolumentos? Eskerrik asko. Pues de momento ni el club ha contactado con nosotros, ni se ha hablado nada acerca de ese tema, así que mucho más no te puedo decir. Geray, muy buenas, José Ángel Peña, COPE Bilbao. Entre esas soluciones que dabas para que el equipo salga del bache donde está, hay un sector de la afición que cree que dicha solución pasa por un relevo en el banquillo. ¿Qué les dirías? Pues que al final nosotros tenemos confianza plena en nuestro entrenador. Es un entrenador que nos ha sacado de donde estábamos cuando se marchó Berizzo. Es un entrenador que prácticamente durante 2 años nos ha hecho estar en los puestos de arriba, casi entrar en Europa a falta de poquitas jornadas, aunque luego lo hayamos estropeado. Nos ha hecho llegar el año pasado a una final de Copa y quizás no sea el juego más bonito del mundo, pero al final nosotros sabemos, podemos y queremos ganar con este entrenador. Hola, Geray, soy Rafa Beato de Radio Marca. Has aludido precisamente al caso de Eduardo Berizzo y a la situación que se vivía entonces, que no sé si para ti tiene algún parangón, si es similar a la que se está viviendo. El equipo no funcionaba entonces y al final se tomó la determinación de cambiar de míster, ¿no? Ahora la situación es, yo creo que algo parecida, ¿no? El equipo no acaba de arrancar. No estoy diciendo, por supuesto, que haya que cambiar de míster o no, pero ¿te recuerda un poco a eso que viviste entonces o no? No, yo creo que la situación que se vivió entonces fue bastante más diferente, ¿no? Aquella situación era una situación en la que nosotros intentábamos un estilo de juego que yo creo que no concordaba o no era acertado con el tipo de jugadores que teníamos o simplemente no lo supimos llevar a cabo y encajábamos muchísimos goles, 2, 3, creo que la destitución fue antes de un Levante en el que nos meten 3 goles. Prácticamente tampoco tirábamos a puerta, no teníamos llegada, sí que es verdad que intentamos apretar, intentábamos jugar a fútbol y no lo conseguíamos. Pero yo ahora en los partidos que he podido ver cuando he estado lesionado y los últimos que me ha tocado jugar, yo he visto al equipo enchufado, le he visto al equipo arriba y como te he dicho, al final lo único que veo que falta es un último pase en cualquier llegada por banda, cualquier entrada de Capa, de Valen, de cualquiera que acierte a encontrar el delantero y que llegue el gol. Al final el Osasuna nos gana con 2 llegadas a puerta y una es un penalti tonto que no tiene ningún sentido y nos vamos dolidos, nos vamos jodidos y yo creo que podemos ganar todo ese tipo de partidos. Hola, Geray, Ramón Hernández de Radio Nacional. Siguiendo por ese camino, hablamos mucho de la presión que tienen los delanteros, pues porque no se generan ocasiones y se está marcando muy poquito. En ese sentido, tú como defensa que eres, ¿sientes más presión al saber que cualquier jugadita que podáis tener esos errores a los que aludes en defensa es que le están costando los partidos al equipo? ¿Tú como defensa tienes más presión por eso? No, para nada. Yo creo que al final nosotros los defensas, pues gracias a todo el equipo, el trabajo que hace todo el equipo en defensa es increíble. Al final ellos nos ayudan muchísimo, nos ayudan a que no nos creen ocasiones. Estamos muy juntos, estamos muy cerrados, nos hablamos mucho, nos ayudamos muchísimo y aparte concedemos muy poco. Y yo creo que lo que necesitan los delanteros es que cada uno que le toque jugar o que salga de refresco aporte su granito e intente, como seas, pues
sacar una ocasión, sacar un pase de gol, sacar un gol, es lo que necesitamos y es fundamental. Al final el fútbol, si no metes goles, no ganas partidos. Geray, has hablado del error que costó la derrota este fin de semana en el Sadar. Ha habido unas disculpas públicas a través de redes sociales de Ander Capa. ¿Tú crees que es necesario llegar a eso? Bueno, al final cada uno, si Capa se queda con la conciencia más tranquila haciendo ese tipo de cosas, yo creo que hay que respetarlo y es totalmente aceptable y admirable que pida disculpas por un simple error que tiene un partido, pero que nos cuestan los 3 puntos. Yo también he cometido muchísimos errores y nunca he hecho ese tipo de declaraciones porque pienso que bastante jodido se vaya el jugador una vez que comete ese tipo de acción y bastante le dura durante toda la semana el que vea y recuerde que ese tipo de acción al final le ha costado puntos a su equipo, que vivimos de ello. Geray, Aitor Martínez de Della. 2 preguntas. La primera, a nivel personal, ¿qué tal te estás encontrando desde tu regreso? Estuviste lesionado y bueno, el equipo contigo parece que ha mejorado un poco en defensa. ¿Cómo te encuentras a nivel físico? Y luego has hablado de... Perdona, una única pregunta, ¿vale? Siempre hacemos así, una única pregunta. A ver. Bueno, pues desde que me ha tocado volver a entrar en el 11 yo me encuentro bien, o sea, siempre me he encontrado bien jugando de central junto a Íñigo, junto a Unai, y en la derecha teniendo a Capa, teniendo a Leque, teniendo a Óscar que ahora está lesionado. Me encuentro bien físicamente, estoy totalmente recuperado de esa pequeña lesión que tuve y los últimos partidos pues me he encontrado muy cómodo, con un poquito quizás yo creo que más de juego, más arriesgado. Quizás pues por mi parte también para esos delanteros pues me falta ese pequeño último balón largo, un poquito más preciso. Pero bueno, al final tampoco es fácil, intentamos mejorarlo durante la semana, intentamos que llegue el fin de semana y seguiremos trabajando para mejorar. Hola, John Zubieta, a través del Mundo Deportivo. Geray, llega el Sevilla con partido de por medio. ¿Es el mejor rival, el peor rival, tal y como está el equipo? Eskerrik asko. No es ni el mejor ni el peor rival, al final es un rival de más de la liga, que un partido en San Mamés y que tenemos que sacar los 3 puntos sea como sea, da igual que sea el Sevilla, que sea el Madrid, que sea cualquier equipo. Tenemos claro que tenemos que ir a ganar, da igual que ellos tengan partido, que no tengan partido, al final es un equipo muy completo, igual que la mayoría. Se está viendo ahora que la liga está muy igualada, que cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo y tenemos que tener máxima concentración y como he dicho antes, sobre todo acierto de cara a gol. Vale, sin más, eskerrik asko. Eskerrik asko, gracias, Agur. Agur, eskerrik asko. Hasta luego.